Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Arranque de semana hoy, lunes ya 12 de junio de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Vámonos ahora a lo más importante del día. Por incumplir con una sentencia de amparo, la Corte consignó a 2 integrantes de la Fiscalía General de la República. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández aseguró que los juzgadores son el pilar fundamental de la paz social. México requiere una reforma electoral prudente, racional y de consenso, asegura el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Juzgadores solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a favor de la jueza Angélica Sánchez Hernández. Muy buenas noches, vámonos con todas las noticias. Informarle que en su sesión de este lunes, el Pleno de la Suprema Corte analizó y resolvió un incidente de inejecución de sentencia que involucra a integrantes de la Fiscalía General de la República. La Suprema Corte de Justicia ordenó la consignación ante juez de distrito de 2 servidores públicos de la Fiscalía General de la República por no cumplir una sentencia de amparo en un caso en el que fueron aseguradas joyas por un valor superior a 235 millones de pesos. Se trata de Víctor Manuel Munguía Baltasar, agente del Ministerio Público, y Celia Almaguer Hernández, encargada de la unidad especializada en análisis financiero. Las autoridades no solo omitieron acatar las conductas requeridas para favorecer el cumplimiento, además, en mi opinión, incurrieron en un ocultamiento y evasión de información que hubiera permitido celebrar una diligencia importante de vinculación de documentos de propiedad y de objetos asegurados. En 2014, el Ministerio Público inició una indagatoria por compraventa irregular de joyería fina en Quintana Roo. El SAT embargó la mercancía y entregó los bienes al Ministerio Público, que los aseguró. Quienes importaron las joyas solicitaron acceso a la indagatoria. La Fiscalía negó levantar el aseguramiento de la mercancía, además de negarles información sobre los bienes. Los indiciados promovieron un amparo contra esta respuesta. El amparo fue concedido para que la unidad especializada en análisis financiero, entre otros temas, diera información sobre el destino de las joyas aseguradas. Al ser requeridas las autoridades para el cumplimiento de la ejecutoria en la indagatoria primigenia, los bienes ya no se encontraban en el lugar de su aseguramiento, sino que habían sido trasladados a cargo de un Ministerio Público diverso mediante un acuerdo de desglose. Esta información no fue proporcionada con oportunidad al juez de distrito durante la integración del expediente. De diversas investigaciones se supo que parte de las joyas ya no estaban en el lugar de resguardo, por lo que se inició una indagatoria contra otro agente del Ministerio Público. En 2019 fue emitido un acuerdo ministerial de abandono de bienes a favor del gobierno federal, por lo que se inició un incidente de imposibilidad para cumplir la sentencia. De la lectura del acuerdo ministerial se advierten algunas irregularidades que hacen cuestionable su emisión. Con posterioridad a la información referida, existieron actuaciones de entrega de los bienes que no fueron hechas del conocimiento del juzgado federal. Finalmente, el asunto llegó a la Suprema Corte, que ordenó la consignación de los 2 funcionarios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. Y fíjese que en esta noche se está dando a conocer precisamente que en acatamiento inmediato de la determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de conformidad también con lo que señalan los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la Fiscalía General de la República ha procedido a separar de su cargo precisamente al agente del Ministerio Público de la Federación, Víctor Manuel M., y de su superior jerárquico inmediato, Celia A., esto por haber incumplido en tiempo y forma con lo ordenado por un juez federal de amparo, iniciando asimismo la carpeta correspondiente para su
consignación. Y en esta sesión el Pleno también estableció como criterio que, pues precisamente la promoción de impedimentos en acciones y controversias serán improcedentes. Esto solo procederá siempre que los propios ministros sean quienes establezcan la excusa. Esto para que no se afecte la resolución de acciones y controversias, asuntos en los que se necesita un quórum mínimo de 8 ministros en el Pleno. En asuntos de esta naturaleza se declare la improcedencia de estas propuestas o promociones de impedimento, dejando solamente la posibilidad de que sean los propios ministros o ministras las que decidan en algún caso en particular y que por sus circunstancias personales consideren estar impedidos para conocer de esto. Tratándose de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, las partes o terceros no pueden recusar a ministras o ministros. Cuando lo hagan, la promoción es improcedente. Solamente podrá analizarse un impedimento en este tipo de asuntos cuando venga una excusa planteada por la ministra o ministro. Y durante un encuentro que sostuvo con personas juzgadoras, esto en Torreón, Coahuila, la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, destacó que el Poder Judicial imparte justicia con ética, excelencia y unidad. Precisó además que las y los juzgadores son constructores de paz, toda vez que impartir justicia es su responsabilidad fundamental. Indicó también que estos encuentros permiten conocer las necesidades y retos de cada región, al tiempo que fortalece la unidad y el sentido de pertenencia a la institución. Durante el encuentro, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aseguró que la fortaleza del Poder Judicial la generan todos y cada uno con su trabajo cotidiano. Aseguró que se cuenta con personal calificado, profesional, honesto y con un claro compromiso con la sociedad. Por su parte, el ministro Javier Lainez convocó a los asistentes a seguir trabajando con excelencia, debido a que ahora más que nunca la sociedad está atenta a lo que resuelven, recordando que jueces y magistrados son los pilares del Poder Judicial Federal. Finalmente, la consejera Lilia Mónica López Benítez los invitó a legitimarse ante la sociedad con su trabajo y no perder de vista que como servidores públicos se deben a la sociedad. Y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña aseguró que el Tribunal Electoral ha protegido con sus sentencias los derechos de las minorías y grupos vulnerables. Ante la coyuntura que enfrenta nuestro país, es inminente una gran reforma electoral que debe ser en los tiempos propicios, con procesos adecuados, con un buen diagnóstico y por consenso. Así lo señaló el magistrado Felipe de la Mata Pizaña al participar en la inauguración del seminario Reforma Electoral y Democracia, miradas desde el derecho común y comparado. Me parece que ha llegado el momento en el cual nos pongamos de manera prudente y racional a analizar las reglas electorales, ya no en temas de coyuntura, ya no en temas de política, viendo que quizá en 2024 o 2025, más bien pareciera que será en 25, habrá una reforma electoral y ojalá esa reforma electoral pueda ser prudente, racional y por consenso, como las grandes reformas históricas que han habido en México. En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el magistrado de la Mata Pizaña aseguró que el derecho electoral ha cambiado gracias a las resoluciones y sentencias del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a estas sentencias hemos logrado avanzar en la protección de los derechos de personas con discapacidad, migrantes, personas de la diversidad sexual, de la diversidad de género, indígenas, afrodescendientes, y ya no se diga que todo lo que se ha podido acelerar en temas de paridad. Dijo que encuentros como los que organizó el Tribunal Electoral con el Instituto Max Planck y el ITESO de Guadalajara pueden servir como espacios de aprendizaje, diálogo y construcción conjunta de soluciones para los desafíos que enfrenta el país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y miren, en este mismo espacio indicaron que no es suficiente que se diga que todos somos iguales ante la ley cuando existen barreras estructurales que generan desigualdad.
El Poder Judicial y las autoridades administrativas federales deben crear sinergias para la implementación y control de las acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables, pues ambos comparten la responsabilidad frente a la desigualdad que se vive en nuestro país, señalaron especialistas. Que no es suficiente que la ley diga que todos somos iguales ante la ley, o que se establezcan mecanismos para generar condiciones de igualdad, cuando existen estructuralmente desigualdades o barreras que difícilmente pueden superarse si no es a través de las acciones del Estado. Durante el seminario Reforma Electoral y Democracia, miradas desde el derecho común y comparado, organizado por la Escuela Judicial Electoral, indicaron que las acciones afirmativas pretenden lograr un equilibrio social, aunque de manera temporal. Las acciones afirmativas deberían de estar más bien contenidas en sentencias que ordenen la implementación de las acciones afirmativas, pero creo que la fuente normativa ideal para las acciones afirmativas en la materia que vemos y viendo el contexto en el que vivimos en México son justamente los acuerdos de las autoridades administrativas electorales. Destacaron la importancia de que no se pierda lo que los grupos vulnerables ya han ganado con la implementación de nuevas medidas, por lo que se debe evaluar y monitorear que dichas acciones realmente logren una representación efectiva de los grupos en desventaja. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Muchas gracias, Jesús. Juzgadoras solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción inmediata de medidas cautelares, esto a favor de la jueza Angélica Sánchez Hernández, ello con el fin de evitar daños irreparables a sus derechos a la vida e integridad consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque persiste un contexto estigmatizante en contra de los impartidores de justicia desde la Presidencia de la República, que ha sido replicado a nivel estatal. En el caso concreto de la jueza Sánchez Hernández, quien fue detenida y posteriormente liberada presuntamente por insultar a elementos de seguridad y por disparar un arma de fuego, también existe un proceso administrativo por haber liberado supuestamente de manera irregular a una persona procesada por el delito de homicidio. A este llamado se sumó la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, misma que demandó a las autoridades mexicanas se respete a la juzgadora veracruzana en su integridad física y también en ejercicio de la función judicial. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, en México, 3.3 millones de niñas y niños se encuentran en situación de trabajo infantil. Y efectivamente regresamos con más. La Organización Internacional del Trabajo puso en marcha en México el proyecto, se llama Accionar, con el que busca generar acciones que permitan erradicar el trabajo infantil. ¿Sabías que en México hay 3.3 millones de niñas y niños en situación de trabajo infantil? ¿En serio? Sí, y estas niñas y niños generalmente no van a la escuela por estar trabajando. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este 12 de junio, la Organización Internacional del Trabajo implementó en México el proyecto Accionar. Tiene como objetivo generar datos para el desarrollo de leyes y políticas para la prevención y combate del trabajo infantil y mejorar la cooperación regional en el contexto migratorio en la frontera sur de México. El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales que entorpece el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda su vida. En su mensaje, indicó que la OIT cuenta con los convenios 138 sobre la edad mínima para trabajar y el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. La mayoría de los países han adoptado una legislación para prohibirlo o establecer severas restricciones. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, sigue existiendo a gran escala
y muchas veces en condiciones lamentables. Esta iniciativa colaborará con El Salvador, Guatemala, Honduras y Belice para la protección de niñas y niños migrantes en riesgo de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, en 2022 México fue el segundo país del mundo en el que más comunicadores fueron asesinados. La violencia hacia el periodismo repercute en un Estado democrático, porque se vuelve a los tiempos de las dictaduras. Así lo denunciaron mujeres periodistas al participar en una mesa de diálogo sobre este tema. El acoso, en caso de las mujeres, acoso sexual, el hostigamiento laboral, la falta de reconocimiento a la labor de las mujeres como periodistas y hasta el asesinato, ¿no? En el Centro Nacional de Comunicación Social, las mujeres periodistas acusaron que su labor se ve afectada por distintas violencias y que ahora estas comienzan en lo digital. Es como lo digital está atravesando hacia lo físico, ¿no? Y pareciera que muchas veces subestimamos esas violencias digitales y pensamos que únicamente se van a quedar en un ataque, pero creo que en la actualidad, en el país, es importante mirar cómo esos ataques digitales están cruzando la línea a lo físico. En 2022, México se convirtió en el segundo país con más comunicadores asesinados del mundo. El primer lugar fue ocupado por Ucrania, de acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas. A través de su reporte anual sobre la situación de los comunicadores en el mundo, la organización internacional destacó que el año pasado 67 periodistas fueron asesinados en 21 países, de los cuales 11 de estos crímenes se cometieron en México. Por mandato judicial, el INAI realizó una segunda sesión en la que resolvió algunos recursos de revisión. En cumplimiento a ejecutorias de amparo, en sesión extraordinaria, el Pleno del INAI aprobó el proyecto de resolución del recurso de revisión RRD 1671/20-TER. En él determinó que la Fiscalía General de la República debe precisar el ordenamiento legal o jurídico en el que en el 2020 se encontraban las facultades para dar de baja al solicitante de información de la nómina promovente de la queja. Es decir, la Fiscalía realice una nueva búsqueda exhaustiva y se precise el ordenamiento administrativo, legal, jurídico o documento en el cual se encontraban en 2020 las facultades materia de la solicitud de información. En otro asunto, el Pleno también determinó dejar sin efectos la resolución de un recurso de revisión de acceso a la información para que en una sesión posterior sea analizada una nueva determinación de fondo. Esto en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, confirmando la sentencia del Juzgado 15º de Distrito en materia administrativa en el juicio de amparo 891/2021. Las y los comisionados sesionaron de manera virtual a 73 días de no tener sesiones ordinarias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Oiga, fíjese los siguientes datos. Casi una cuarta parte de las parejas que se casan en nuestro país se conocieron en el espacio laboral debido a que es ahí donde pasan la mayor parte de su tiempo. Esto de acuerdo con el informe global de bodas 2023 elaborado por The Knot, una compañía de planeación de bodas. Tras entrevistar a más de 25,000 parejas en 15 países, señaló que ha incrementado el uso de redes sociales y aplicaciones de citas. En Europa, Estados Unidos y Canadá, 3 de cada 10 parejas se forman por este medio. Le sigue Latinoamérica con hasta el 22% de parejas que se conocieron en estas plataformas. El estudio ve una tendencia a vivir juntos antes de casarse. Y oiga, qué calor. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que la población, o a la población precisamente, pues por la presencia de la tercera ola de calor en el país que afecta con mayor intensidad a 22 estados que registran temperaturas de hasta 45 grados.
entre ellos Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. De 35 a 40 en Aguascalientes, Durango, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro y Zacatecas, y de 30 a 35 grados en la Ciudad de México y Tlaxcala. Vaya, se decía que incluso Yucatán tenía una sensación térmica de 53. Autoridades de protección civil recomendaron evitar la exposición directa a la radiación solar, una correcta hidratación y atender también las recomendaciones del sector salud. Vámonos a las breves de México. Diputados del PAN presentaron un amigo de la Corte, con el que pretenden complementar los argumentos presentados por el INAI en la controversia que promovió ante la Suprema Corte, solicitando que pueda sesionar con solo 4 de sus integrantes. Se presentó la primera denuncia por parte de una persona no binaria por violencia política en razón de género. Osiel Baena, primer magistrado electoral, acusa a la senadora del PT, Marta Márquez Alvarado, de emitir discursos de odio en contra de la comunidad de la diversidad sexual. El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, propuso la creación de un banco de sentencias emitidas bajo parámetros de perspectiva de género, ello con el fin de que la sociedad conozca el trabajo que se realiza en esta materia. Gracias al programa de liberación impulsado por el gobierno de la capital del país, 86 mujeres en situación de vulnerabilidad han obtenido su libertad de manera anticipada, abandonando los centros femeniles de reinserción social de Santa Marta, Acatitla y Tepepan. Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició su 159 periodo ordinario de sesiones. En esta ocasión, deliberará sentencias que involucran a los estados de Argentina, Ecuador y Honduras. Asimismo, se indicó que realizará audiencias públicas relacionadas con Brasil, Perú y México. En el caso de nuestro país, se abordará su responsabilidad internacional por la desaparición de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999. Él era originario del pueblo indígena Chol y miembro de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se argumenta que no se trató de un hecho aislado y se investiga la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos a la integridad personal, a las garantías y protección judicial, así como también como la obligación de no practicar la desaparición forzada. La audiencia se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de junio. Ahora, las breves del mundo. El ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, presentó una política exterior feminista que reconoce y promueve la equidad y participación de la mujer, tanto dentro como fuera del país, convirtiéndose en el primer país de Sudamérica en asumir dicha postura. Un tribunal del Vaticano condenó a 2 activistas ambientales por daño agravado y a pagar $30,000. Ello tras dañar la base de una estatua como parte de la ola de protestas contra las pocas medidas adoptadas contra el cambio climático. Una encuesta realizada a 1,000 hombres alemanes jóvenes reveló que 1/3 de ellos consideran aceptable emplear la violencia física contra la mujer. 34% admitió ser violento con su pareja en el pasado, mientras que el 33% ve permisible los golpes en medio de una discusión. El gobierno de Estados Unidos lleva más de 2.200 acusados por robo y fraude por miles de millones de dólares del capital destinado para atender la pandemia del COVID-19. Investigadores afirman que la falta de controles facilitó el desvío de recursos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre el peligro y la proliferación del odio y la mentira, esto en el espacio digital, lo que supone una amenaza global. Durante la presentación del informe sobre la integridad de la información en las plataformas digitales, hizo un llamado a los estados integrantes a enfrentar esta amenaza. The proliferation of hate and lies in the digital space is causing grave global harm now.
It is full in conflict, death and destruction now. It is threatening democracy and human rights now. It is undermining public health and climate action now. Legisladores y organizaciones de la sociedad civil impulsan una campaña que tiene como fin modificar el marco legal para que las personas con mayores ingresos paguen más impuestos. Se deben reducir las brechas de desigualdad para lograr un mundo más justo y sin pobreza, indicaron representantes de asociaciones civiles y legisladores en el marco de la presentación de la campaña Que los más ricos paguen más. Señalaron que esta campaña busca impulsar una iniciativa de reforma en materia de justicia fiscal y hacer que las personas con mayor poder adquisitivo paguen impuestos equitativos para que se reduzca la desigualdad económica, racial y de género. Y esta iniciativa es muy justa, porque a las personas que más tienen no les daña en más pagar. Está muy bien en la exposición de motivos redactado como es que no les vulneren nada su capacidad adquisitiva ni sus derechos. Que pague más quien más gana y que reciba más quien menos tiene. Mencionaron que esta iniciativa garantiza los derechos de la población a pagar impuestos justos. De aplicarse un impuesto anual a la riqueza de los multimillonarios en México, se recaudarían alrededor de 19.800 millones de dólares al año, y estos recursos equivalen a 36.000 millones de pesos, que alcanzarían para sostener los gastos promedio de 3.309.000 familias mexicanas por todo un año. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 31 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El SAT informó que al 31 de mayo, la recaudación acumulada registró un incremento de 171.945 millones de pesos frente al mismo periodo de 2022, lo que representa un incremento de 2.7%, mientras que las devoluciones a contribuyentes cumplidos aumentaron 6%. El SAT destacó que de 2018 a 2023, el crecimiento del ingreso tributario neto fue de 13.9%. En el cuarto trimestre de 2022, México fue la única economía que registró un aumento interanual en la importación de bienes intermedios del 27% entre los 15 principales importadores de esta categoría, debido en gran medida a las actividades de México en el TEMEC, dijo la Organización Mundial del Comercio. De continuar la caída en las participaciones federales, 95% de los municipios en el país tendrá crisis de liquidez en los próximos meses, advirtió César Garza, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Según datos de la Secretaría de Hacienda, de enero a abril, las participaciones a los estados y municipios tuvieron su mayor descenso en 14 años. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. La comunidad del canal del Poder Judicial de la Federación lamenta el sensible fallecimiento de uno de nuestros compañeros, Javier Arreola López, ocurrido este fin de semana. Egresado del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero de profesión, era un apasionado del deporte. En su larga carrera colaboró en diversos medios de comunicación. Ocupó varias posiciones en el canal del Poder Judicial de la Federación desde su ingreso en el año 2007. A nombre de todos los integrantes de este canal, expresamos nuestro pésame a todos sus familiares. Y ya nos vamos, pero le invitamos a mantenerse en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación y a seguir este martes la sesión del Tribunal Constitucional. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver dos impedimentos promovidos por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, en los que solicitan que la ministra Ana Margarita Ríos Farjat se abstenga de conocer las controversias 272 y 273/2022. También se tiene en lista una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar el artículo 144 ter, primer párrafo del Código Civil del Estado de Baja California Sur. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Pásela muy bien.